buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción, por favor apoya el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Comienza el cap. Hola, solo para comunicarles que la numeración de los capítulos están bien, es solo que el autor consideró los capítulos que publico para dar un mensaje como packs, y eso es lo que he estado corrigiendo. Si ven una incoherencia en la numeración, no le den importancia, ya que lo estoy subiendo y publicando todos en orden. Lo me saltead los que son únicamente comunicados del autor de que no está muerto y va a actualizar. Comienza capítulo 15. Interludio. Descargo de responsabilidad. High School DxD es una serie de novelas ligeras japonesas escritas por Ichie Ishibune e ilustradas por Miyama Zero. La serie Fate es propiedad de Type Moon. No soy dueño de ninguno de los personajes mencionados de ambas series. Lo único que poseo son las ideas que surgieron en mi cabeza para esta historia y los personajes originales que crearía para la historia. Mis principales musas provienen de Gabriel Blessing y Marcus Galen Sands, autores de grandes obras. Esta historia está destinada a ser un trabajo de pura ficción hecha únicamente por diversión. Las críticas constructivas serán bienvenidas, las llamas serán ignoradas. Cualquier referencia a personajes de la vida real es pura coincidencia y no debe tomarse en serio. Si pudiera ganar dinero con mis ideas, sería bueno. Raíz maldita sea. En la oscuridad, un ataúd yacía cubierto de polvo y telarañas, con la tapa movida lentamente hacia un lado y una mano saliendo de ella. Con un gemido, el individuo dentro empujó la tapa a un lado y se sentó con una tos que arrojó telarañas y polvo. Lentamente, el individuo se arrastró fuera del ataúd y se movió a una mesa con una computadora de escritorio polvorienta. Con un dedo tembloroso, la persona presionó un botón para iniciarlo antes de hacer clic en otro botón para mostrar un texto y luego se tumbó en el asiento para descansar. Aquí hay otro capítulo. Publicado. 30 de abril de 2022. Capítulo 12. Interludio. Parte 1. La línea debe estar exactamente a 2 pulgadas de distancia de la runa Angus. El círculo no es uniforme, necesito volver a dibujar eso. La secuencia debe encenderse exactamente 3 segundos después de la última runa. Los octágonos deben estar espaciados uniformemente entre sí y alineados con los lados de cada uno. Esos fueron algunos de los muchos pensamientos concentrados que pasaron por la mente de Rin Tosaka mientras dibujaba con cuidado el círculo de magos que era la tarea del día. Su compañero aprendiz, el rival de Slash, estaba a unos metros de distancia haciendo lo mismo y frunciendo el ceño ante alguna rareza en ella. Fin. Por mucho que quisiera molestar a Luvia, Rin no quería arriesgarse a tener una explosión en el círculo debido a un sigilo incorrecto colocado en el lugar equivocado. Hizo una pausa para estirar los brazos e hizo una mueca por el chasquido de sus articulaciones que envió pequeños rayos de dolor por su columna vertebral. Giró hacia la izquierda y frunció el ceño al ver a su profesor mirando por la ventana de la habitación con una expresión de seriedad y evidentes indicios de frustración en su rostro, algo que era ajeno al hombre conocido por frustrar a todos a su alrededor con su idea. De bromas y bromas. Había pasado un mes desde el incidente, cuando Selrekoch evidentemente detectó la presencia de Chirou y descubrió que algo había salido mal. Por mucho que Rin y Luvia habían intentado presionar para obtener información, el viejo vampiro se mantenía en silencio y les decía con severidad que no hicieran preguntas. A menudo se veía Selrekoch usando su hechicería para mirar a través de las dimensiones o revisando tomos antiguos de ciertos temas, todo con una expresión bastante irritada que no se veía a menudo en el Wizard Marshall. Hubo un par de veces que incluso dejó la torre para supuestamente encontrar a Chirou solo para regresar con las manos vacías y un toque de frustración en su rostro. Eso solo encendió las alarmas en la cabeza de Rin, ya que este era de Wizard Marshall, que había dominado la segunda magia conocida como caleidoscopio. El poder que permitía al usuario viajar a otros mundos y dimensiones junto con reunir la energía de dichas dimensiones y brechas para disparar un ataque que haría que Hiroshima y Nagasaki combinados parecieran un estallido de fiesta, todo con una sonrisa en su rostro. Era prácticamente imposible que alguien se escondiera de él, y mucho menos alguien que estuviera usando su equipo, ya que contenían rastros de su prana para facilitar el seguimiento.
Si por alguna razón este vampiro troll no pudiera encontrar a Shirou, eso significaría que Shiro estaba en un mundo al que no se había accedido antes, y eso significaba que sería más difícil llevarlo a casa. Era prácticamente imposible que alguien se escondiera de él, y mucho menos alguien que estuviera usando su equipo, ya que contenían rastros de su prana para facilitar el seguimiento. Si por alguna razón este vampiro troll no pudiera encontrar a Shirou, eso significaría que Shiro estaba en un mundo al que no se había accedido antes, y eso significaba que sería más difícil llevarlo a casa. Era prácticamente imposible que alguien se escondiera de él, y mucho menos alguien que estuviera usando su equipo, ya que contenían rastros de su prana para facilitar el seguimiento. Si por alguna razón este vampiro troll no pudiera encontrar a Shirou, eso significaría que Shiro estaba en un mundo al que no se había accedido antes, y eso significaba que sería más difícil llevarlo a casa. Honestamente, ese joven no ha cambiado en lo más mínimo en términos de la cantidad de problemas en los que se ha metido a lo largo de los años. Shirou probablemente argumentaría que había heredado las estadísticas de suerte de rango Edercher para explicar todas las locuras en las que se metería. Con todo lo dicho, era bastante preocupante para Rin. Habían pasado 5 años desde que Shirou se vio obligado a escapar del otro mago que quería dividirlo para aprender más sobre su esfera de realidad. Si bien no se reunían en persona a menudo, él la ha estado vigilando a ella y a los demás para garantizar su seguridad, como la vez que uno de sus enemigos compartidos la atacó con la esperanza de sacar a Shirou de su escondite para que pudiera obtener la fama, determinando la línea Milla y la línea Tosaka. Ese tipo cumplió bien su deseo, aunque debería haber tenido cuidado con eso. Waver dio un discurso bastante plano sobre cómo se eliminó la idiotez del acervo genético, y si no estuviera bajo las estúpidas regulaciones de lidiar con designaciones de sellado, estrecharía la mano de Shiro y le daría una medalla. Por otra parte, el enemigo en cuestión era uno de los opositores más vocales a las políticas y enseñanzas de Waver, que hizo lo que pudo para interrumpir el trabajo de Waver, sin mencionar que se metía con su aprendiz más joven, por lo que ese podría ser el caso. Solo deseaba que hubiera una mejor manera de vigilar a Shiro en lugar de esperar la respuesta. Tienes que concentrarte. La voz de Selrech rompió sus pensamientos, haciéndola darse cuenta de que el vampiro estaba parado a su lado con una expresión severa. Tu Asus está desviado por 5 centímetros, y el escudo debe estar en diagonal hacia el oeste, no hacia el norte. Se los señaló para hacerle saber sus errores, antes de volverse hacia Luvia, quien logró contenerse a tiempo para no ser vista riéndose de su trabajo. Y no estás libre. Tu torre está orientada a 5 grados de Venus, y la Cine Rune está totalmente apagada. Tendrías que volver a hacer el círculo exterior. Con eso hecho, Selrech se alejó a su escritorio, dejando que las dos jóvenes miraran sus dibujos primero antes de mirarse entre sí. Esto era preocupante. Selrech normalmente era muy relajado, dejándolos cometer sus propios errores para que pudieran aprender de ellos, al menos esa fue la excusa que dio mientras se reía de cualquier percance que sucediera por su llamada del caleidoscopio en todo su terrorífico esplendor. Rin todavía tenía pesadillas de la única vez que dibujó un pictograma de forma incorrecta y fue convocada a un mundo donde todas las ideas o imaginaciones concebibles con respecto a los fetiches de adultos y la pornografía parecían estar vivas y prósperas. Ella provenía del país cuya cultura generó múltiples géneros de entretenimiento para adultos cuestionables, pero esta dimensión los hacía parecer dóciles en comparación. Rin tuvo que acordonarse dentro de una habitación fuertemente vigilada durante la semana que estuvo atrapada en la dimensión para evitar que todo y todos intentaran convertirla en una de las mujeres que terminaban con una expresión agao. Esa fue también una de las pocas veces que toda la población femenina de la Torre del Reloj se unió para golpear las cabezas de los hombres cuando escucharon sobre ese mundo. Incluso Luvia simpatizaba con ella durante ese periodo. Por parte de Shirou, no podía mirar a Rin o Luvia a los ojos durante unos meses sin recordar ese desastre de una lección y ponerse rojo como un tomate desde que vino con Selrech para recuperarla. Literalmente salió corriendo de la habitación y del país a su próxima misión de casa, gritando como loco cuando Selrech sugirió enviarlo al mismo mundo, y permaneció fuera de la vista durante casi un año antes de regresar.
Y cuando otros se enteraron de eso, también se fueron de la misma manera, incluidos aquellos que odiaban a Shirou. Porque si hubiera algo en lo que pudieran estar de acuerdo, dirían que Selretch era demasiado troll para su cordura. Selretch se rió como un loco absoluto ante eso. Por lo tanto, el hecho de que Selretch no quisiera trolearlos y en realidad brindarles ayuda de una manera brusca, significaba que realmente estaba hablando en serio al tratar de encontrar a Shirou, y probablemente cualquier ubicación en la que se encontraba era mala. El mago mariscal está interesado. La última vez que Selretch tuvo esta expresión, al menos en esta dimensión y línea de tiempo, fue hace aproximadamente 3 años. Tuvo que lidiar con el desmantelamiento del sistema del Grial en Fuyuki, donde algunos tontos intentaron retrasar la operación para obtener algunas reliquias e información para tratar de recrear el sistema en otro lugar rico en prana, Rumania si recordaba correctamente. El mariscal mago no quedó complacido con el intento y procedió a demostrar su desagrado sobre dichos tontos. ¿Esta situación sería la misma? Rin volvió a mirar a Luvia, quien asintió antes de volverse hacia el anciano mago. Profesor, ¿podemos hacerle una pregunta? ¿Deseas saber sobre la situación de tu amigo? Selretch lo expresó como un hecho en lugar de una pregunta. Una mirada a sus rostros lo hizo suspirar. Muy bien, también podría tomar un descanso de la lección. Coge lo que necesitas antes de que empiece. Rin y Luvia se levantaron rápidamente del suelo y se lavaron antes de regresar donde él había puesto una mesa para servir té y algunas golosinas. Les dejó repartir sus porciones antes de hablar. Entonces, ¿qué deseas escuchar? ¿Está a salvo? Rin preguntó de inmediato. Selretch se tomó su tiempo para considerarlo mientras tomaba un sorbo de su té, lo que le hizo picar por un gander personal en su rostro. Diría que Shirou está relativamente a salvo y, lo que es más importante, vivito y coleando, según mi último escaneo gracias al amuleto que le he otorgado. Finalmente respondió mientras colocaba la taza en el platillo. Eso no nos dice mucho si soy honesto contigo. Rin dejó escapar un suspiro ante eso. Cierto, no le dijo dónde estaba o su situación actual, pero al menos estaba vivo. ¿Sabes dónde está él? La pregunta de Luvia hizo que el vampiro dejara escapar un murmullo. Esa sería la razón por la que no estoy en el mejor de los humores por un tiempo, si te has dado cuenta. Las dos mujeres compartiendo una mirada fue su respuesta. Aquí está lo que debes saber sobre el caleidoscopio, o cualquiera de la magia verdadera para el caso. Con todo el poder del mundo, siempre habrá algunas restricciones para garantizar que no puedan pasar desapercibidas. Es una de esas pequeñas cosas que Gaia y Alaya acordaron para asegurarse de que hubiera cierto orden en el mundo sin que la gente se fuera de control. En el caso del caleidoscopio, cada mundo tiene sus propias condiciones que deben cumplirse antes de que pueda echar un vistazo en él, y después de eso necesito que se cumpla otro conjunto de condiciones antes de poder poner un pie en él o para obtener recuerdos de mi contraparte. Eso no suena prometedor. De hecho, querida, no lo es. Selretch respondió al gruñido de Rin. En toda mi vida, solo hay 36 mundos hasta este momento que no puedo vislumbrar correctamente debido a las condiciones que aún tengo que cumplir. Si no las cumplo, no puedo mirar en su mundo, deja viajar solo a dicho mundo. Las dos chicas parpadearon ante esta nueva información que no estaba incluida en sus estudios, pero luego, dado que Selretch es el único capaz de ir a otros mundos por capricho, la debilidad puede no ser tan evidente hasta que sean lo suficientemente competentes para usar eso, e incluso entonces tratar de ir en contra del vampiro sería su deseo de muerte. Entonces estás diciendo que Shirou está en uno de esos mundos. Luvia lo dijo como una declaración en lugar de una pregunta. Sospecho que ese es el caso. Selretch inclinó su mano hacia ella. Una de las razones de ese pensamiento fue por cierto guardián que ha estado haciendo todo lo posible para detener los calzones. Hasta ahora solo ha aparecido en 2 mundos, pero puede acceder a otros si quiere. Guardián. Rin parpadeó ante eso. ¿Estás diciendo que hay un guardián en el mundo donde está Shirou que puede evitar que el caleidoscopio funcione? Diría que ese mundo, y más. Selretch tomó un bollo y lo mordió pensativo. Este guardián en particular puede estar a la par con el que luché hace tanto tiempo hasta el punto de dejar caer una luna sobre él.
Eso le valió un espectacular escupitajo de las dos mujeres ante esa declaración, que logró evitar que se empapara por medio de una barrera de runas. Tos. ¿Estás sugiriendo que el guardián está al mismo nivel que la luna carmesí de todas las cosas? Se podría perdonar a Rin por gritar esos últimos fragmentos mientras intentaba entender la idea de un guardián que estaba a la par de uno de los tipos definitivos, el mismo que le dio a su profesor la fama por la que era conocido. Incluso hasta el día de hoy, hubo apóstoles muertos y magos por igual, que susurraron el nombre de Crimson Moon con asombro y miedo evidentes en sus palabras. Era una regla un poco tácita que nadie debería intentar recrear a un apóstol para que fuera igual a ese en particular, principalmente debido al temor de que tal ser resultaría incontrolable y requeriría el equivalente de Selrech sacando otra luna de otra dimensión para detener eso. Y considerando el estado actual en el que se encontraba Selrech, eso no sucedería pronto. La iglesia, por su parte, tenía órdenes extraoficiales pendientes para garantizar que cualquiera que intentara un ritual para invocar a Crimson Moon o cualquiera de los apóstoles de la primera generación, debería ser eliminado con prejuicios extremos, sus relaciones eliminadas, sus tierras saladas y todos los rastros de la historia eliminados por completo. Y cuanto menos se hable de las órdenes de la familia Bartomelo y, mejor para la cordura de todos. Tal vez, quién sabe, Selrech estaba irritantemente indiferente ante la caída aleatoria de esa bomba. Y como dije, solo estoy suponiendo que Shiro está en uno de estos mundos, debido al guardián y la habilidad bastante molesta que tiene de cruzar dimensiones. Sí. Selrech asintió ante sus ojos muy abiertos. Quien quiera que sea o lo que sea el guardián, tiene una habilidad que es similar o contraria al caleidoscopio. En este punto, Rin estaba pensando que debería tomar algo más fuerte para beber que el té. Y a juzgar por la acción de Luvia de frotarse la frente, ella también necesitaba un trago fuerte, suficiente sobre el guardián. Tratar de saber dónde está Shirou representa un problema, el otro es su estado de salud. El vampiro rompió sus pensamientos y elevó sus niveles de ansiedad con esas palabras y la expresión de su rostro. Sé que está vivo, pero su condición parece ser mixta. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Luvia. El amuleto es más que un prototipo de los Kaleido Sticks que creé para ustedes dos. Las dos mujeres se estremecieron ante los regalos que les había otorgado después de ver algunas de las caricaturas de los niños del país de Rin y se inspiró para hacerlas. Es un medio para mí para rastrear su paradero y su estado. Es lo suficientemente semiautónomo para enviar actualizaciones desde donde sea que esté, incluso entre dimensiones. Y ahí es donde tengo mi otro problema. Genial, ¿en qué problema se ha metido esta vez? Rin colocó sus dedos en el puente de su nariz para frotarlos. Algo que es tan malo hasta el punto de activar el protocolo de seguridad de mi amuleto en un estado dañado. Selrech respondió sin problemas. Eso la llevó a golpearse la cabeza contra la mesa y hacer que el juego de porcelana se moviera ligeramente por el impacto. Maldita sea Emilia. Por favor explique. Las palabras amortiguadas de Rin aún se escuchaban incluso con la cara hacia la mesa. Mi amuleto está diseñado para monitorear la salud del querido Shirou mientras almacena maná para saltos entre dimensiones. En caso de que esté en peligro, dependiendo de la situación, se activarán diferentes protocolos, que van desde saltos ciegos a un mundo diferente, hasta instalaciones de clase. Esa última parte hizo que Rin mirara hacia arriba. Eso se parece mucho a los palos de Kaleido. Dije que el amuleto es un prototipo. Selrech le señaló eso. Fue uno de los muchos que traté de otorgar a los usuarios la capacidad de equipar la clase Servant. Para el caso de Shirou, modifiqué el núcleo para permitirle equipar las clases necesarias en función del noble fantasma que usaría, tal vez incluso él mismo como el catalizador. Eso suena muy útil considerando su oficio mágico. Luvia comentó mientras tomaba un sorbo de su té para tratar de recuperar la compostura. Sí, excepto que la función de instalación de clase estaba destinada a emergencias. Contraatacó Selrech. No quería confundir su comprensión del caleidoscopio, y seamos honestos, su magia única tiende a ser más que un rival para sus oponentes si realmente quiere hacer todo lo posible sin preocuparse por los daños colaterales. De hecho, la capacidad de crear fantasmas nobles reales, degradados como están.
Luvia se encorvó y se giró para mirar a Rin a los ojos. Todavía estoy pensando en el hecho de que Shero tiene un Reality Marble real en su arsenal y logró ocultarlo durante tanto tiempo. Rin soltó un leve resoplido ante eso. Hablando honestamente, es más un caso de ignorancia que otra cosa. Incluso durante la guerra del Grial, no sabía qué había hecho con Gilgamesh, solo que logró derrotarlo con fuerza junto con saber, y que Archer era su yo futuro. Fue cuando estuvimos en Londres por un tiempo que me di cuenta de qué tipo de arte mágico tenía realmente. Rin resopló al recordar su propia reacción. En retrospectiva, no debería haberme sorprendido ya que Archer era su posible yo futuro con diferentes circunstancias. No estaba seguro de si quería golpearlo en la cabeza o maldecirlo. Tenía la impresión de que querías arrastrarlo a tu habitación, atarlo a tu cama sin sus calzoncillos, y hacer que creara gemas a tu orden, mientras te llamaba su amante mientras blandías el látigo que le compraste al otro día. Selrech sonrió ante el farfullo de Rin con la cara roja, mientras que Luvia hizo otro escupitajo espectacular con su té antes de reír a carcajadas por la reacción. No es divertido. Rin miró a Luvia, sin éxito dada su cara roja de vergüenza. Por supuesto que no es gracioso. Luvia respiró hondo antes de colapsar en el suelo con una nueva serie de risas. Es jodidamente hilarante. Rin gruñó y se giró para encontrar a Selrech tomando un sorbo del té que parecía que la mantequilla no se derretiría en su boca, mientras Luvia hacía todo lo posible para imitar a una Yenenelio. Podemos continuar con el tema, como desees. Ahora, ¿dónde estaba? Selrech dejó su taza antes de endurecer su expresión. El amuleto está diseñado para otorgarle a Shirou una forma limitada de la segunda magia, lo que le permite ingresar a los espacios entre las dimensiones para que pueda escapar rápidamente. La medida de seguridad es para el momento en que se siente abrumado por algo tan drástico. Y no puede escapar a través de las dimensiones. El amuleto detectará los fantasmas nobles que ha traído o equipado y los usará como guía para instalar la tarjeta de sirviente apropiada para otorgarle más capacidades que sus armas. Muy aleatorio. Rin comentó mientras notaba el extraño sistema de instalar una habilidad de sirviente. Pero hay fallas en el amuleto, fallas que recién descubrí por la activación reciente. Selrech suspiró mientras se recostaba en la silla. Una de las funciones para ayudar con la transformación es extraer el prana del aire circundante para asegurar que Shirou no tenga que suministrar demasiado. Hay filtros para purificar el prana en caso de que el entorno esté contaminado, sin mencionar un limitador para ventilar cualquier exceso de prana para que su cuerpo no se desgarre. En otras palabras, si los filtros y el limitador están dañados, Shirou puede lastimarse. Sí, y por lo que pude ver en los últimos intentos de encontrarlo, es posible que Shirou se haya visto obligado a realizar un salto ciego a otro mundo entre dimensiones, y el amuleto se dañó gravemente. Rin sintió que una piedra se asentaba en su estómago ante esas palabras. Una de las primeras lecciones que Selrech les dio a ella y a Luvia, y repitió cada lección extraña, fue nunca hacer un salto a ciegas en ninguna circunstancia a menos que uno tuviera una comprensión clara de la segunda magia, o uno estuviera absolutamente desesperado por alejarse del peligro viniendo sobre ellos. Hacer lo contrario podría ser catastrófico de muchas maneras, desde estar atrapado en otro mundo que era similar a su mundo nativo con algunas diferencias, que se consideraba el mejor de los casos, hasta que su cuerpo se descompusiera hasta sus propios átomos y dejara de funcionar. Existen en cualquier plano de dimensión. Incluso tenía una historia de un estudiante en el pasado que fue lo suficientemente arrogante como para ignorar su advertencia y terminó en una dimensión que solo podría describirse como el infierno literal en la Tierra. Cuando Selrech llegó a él 2 días después, el estudiante había pasado una década en ese mundo y su mente estaba fracturada sin posibilidad de reparación. Teniendo en cuenta que Selrech sacó el licor fuerte para contar esta historia en particular, fue realmente malo, por decirlo menos. Entonces, en el lado positivo, Shiro estaba a salvo. Ahora, si fuera solo un daño superficial, eso podría corregirse fácilmente.
pero desde donde aterrizó Chirou, había algún poder que había roto el amuleto en diferentes áreas, que provocaría una fuga de prana, lo que activaría la función de dibujar en prana del aire, para facilitar transformaciones o saltos dimensionales. Los filtros mismos están dañados, lo que significa que todo el prana que sea absorbido por el amuleto para su almacenamiento probablemente esté contaminado, y si se usa para la instalación de la clase, el Servant que Chirou imitará probablemente sea uno de los peores. Rin lo dijo con absoluta certeza, los recuerdos de su tiempo en la Guerra del Santo Grial son un indicador, especialmente con el gusano conocido como Souken Matou. Por lo que recordaba de eso y de los documentos sobre la Cuarta Guerra, Souken había pervertido la invocación en parte debido a que la ceremonia se realizaba en el sótano que contenía a los malditos Crestworms. La invocación requería más prana que solo el invocador, por lo que el área circundante importaba mucho, ya que uno podría no obtener los mejores resultados incluso con el catalizador ideal. A veces el área podría ser indicativa de la leyenda que uno estaba tratando de obtener. Había algunos registros de la Segunda Guerra que leyó del grimorio de su familia que hablaban de un maestro que tenía la intención de convocar a un héroe como Lancer. La instalación de clase no solo usa el fantasma noble con el que Chirou está equipado como catalizador. Selrech tomó un gran sorbo de su té. El amuleto está usando su propio cuerpo como base, o para ser más precisos, su misma existencia. Sabes muy bien a lo que me refiero, dado tu sirviente anterior. Rin hizo una mueca ante eso, sabiendo muy bien lo que quería decir. ¿De qué está hablando? Luvia notó las expresiones en los rostros de ambos. Selrech simplemente inclinó su taza hacia Rin para dejar que ella explicara, arrojándola efectivamente debajo del autobús. Maldito vampiro. Como saben, Archer era una posible versión futura de Chirou que tomó un camino que lo convirtió en un Servant de valores cuestionables. Rin comenzó a explicar mientras trataba de sortear el hecho de que Chirou tenía el potencial de convertirse en un counter guardián. Digamos que hubo otros casos en los que Chirou podría ser un Servant diferente en otras circunstancias y dejarlo así. A Rin realmente no le gustaba pensar que Chirou podría ser potencialmente una clase Avenger basada en la apariencia de la entidad del Grial. Luffy entrecerró los ojos como si casi pudiera adivinar lo que Rin estaba diciendo, pero se abstuvo de mencionarlo. Rin decidió detener esa conversación y traer de vuelta el tema. Entonces, se activó la función de instalación de clase. ¿Eso era lo que querías decir? Selrech asintió mientras dejaba su taza. ¿Recuerdas la lección cuando casi colapsé? Sentí la activación del amuleto y, lo que es más importante, el estado en el que se encontraba y el tipo de Servant que estaba instalando en Chirou. Selrech se inclinó hacia adelante con las manos entrelazadas con fuerza frente a él. Por lo que pude ver, nuestro amigo en común estaba en una situación realmente difícil con un ser que era al menos una amenaza de rango A, y sus lecturas biológicas sugieren que estaba gravemente herido. El amuleto se activó según lo planeado, pero con corruptos prana en el aire y los filtros dañados como estaban, el amuleto terminó instalando una clase que creo que casi apareció durante la Guerra del Santo Grial en este mundo, y definitivamente apareció en otras dimensiones paralelas. Rin tenía piedras en el estómago en este punto, pasando por diferentes notas sobre la guerra en su mente mientras el vampiro hablaba. Oficialmente había 7 Servants, pero ella sabía que los Ainsworn habían abusado de su conocimiento del Grial al convocar a un octavo no oficial llamado Avenger durante la Tercera Guerra del Grial, que terminó atascado en el Grial que condujo al desastre de su guerra. Según las notas y lo que Selrech había hablado durante su supervisión del desmantelamiento, había posibilidades de que otras clases de Servant pudieran ser convocadas siempre que se cumplieran ciertas condiciones. ¿Qué clase instaló? Selrech la miró sombríamente, lo que ya era una mala señal. Berserker Emilia Alter. Las rocas cayeron de su estómago y Rin casi perdió el equilibrio, si no fuera porque Luvia la agarró del hombro en el último momento. ¿Qué tipo de clase es esa?, preguntó Luvia, notando lo pálida que estaba su rival. Solo conocía información rudimentaria sobre las guerras del Grial ya que su familia participó en la Tercera Guerra, pero estaba bastante segura de que solo había 7 clases oficiales para que los espíritus heroicos fueran convocados. Nunca he oído hablar de un Berserker Alter.
Es una subdesignación para los Evans, que tienen otra posibilidad u otro aspecto de sí mismos, para convertirse en un espíritu heroico. Así como un espíritu heroico puede tener múltiples clases para ser convocadas, cada clase tiene una posible subdivisión, comenzó a explicarse el Retch a ella. Esto no debe confundirse con la clase no oficial alter ego, en la que la personificación de una emoción, deseo o rasgo de personalidad es tan fuerte que se separa del espíritu principal y se convierte en una entidad propia. Hasta cierto punto. El primero es más preferible que el segundo ya que tiene sus raíces en la misma base. Está bien, eso lo entiendo. Luvia se lamió los labios mientras se aseguraba de que Rin no se derrumbara en el suelo, preocupándose un poco por su reacción. Sé que los berserkers son esencialmente espíritus enloquecidos por la ira, y son absolutos acaparadores de maná. Supongo que el aspecto alter lo haría más peligroso, aún más para nuestro querido amigo. Selrech parecía como si una roca se hubiera posado sobre él. No creo haberles dicho esto a ninguno de ustedes, pero cada vez que conozco a alguien, puedo ver si tiene el potencial para ser considerado un espíritu heroico en el futuro. De acuerdo, eso no sucede a menudo desde la era moderna. Ha quitado una buena cantidad de posibilidades para que las personas sean consideradas héroes. Hay requisitos que deben cumplirse antes de que una persona pueda ser considerada para ingresar al trono o ser buscada por Counterforce. Las últimas palabras sacaron a Rin de su trance. Te interesará saber que ustedes dos junto con Aver son fuertes candidatos para ser considerados para el trono. Selrech hizo una pausa antes de continuar, para ser más precisos, ustedes son recipientes candidatos para que los Servants los posean. Los dos parpadearon ante esa rareza. En cuanto a Shirou, él es uno de esos con múltiples posibilidades. Selrech miró a Rin. Por supuesto que conoces una posible clase. Rin se retorció en su asiento al recordar a Archer y su pelea con Shirou. Nuestro querido amigo puede ser invocado en varias clases, excepto Rider, según lo que veo. Se vuelve aún más diverso debido a sus talentos únicos, razón por la cual se le otorgó el amuleto. ¿Cómo diablos terminó con una subclase alter? Tanto Selrech como Luvia se estremecieron ante el chillido de Rin, que parecía muy asesina. Una cosa es tener filtros y daños estructurales, pero hubiera pensado que no le darías al amuleto la capacidad de instalar otras clases que no sean de las 7 clases actuales. Las condiciones involucradas eran tan únicas que sería una posibilidad entre 1.000.000, pero entonces, Shirou no se quejaba a menudo de tener estadísticas de suerte de rango E. Rin no apreció el intento de Selrech de bromear sobre la situación basándose en la mirada que le dirigía. Mira querida, puedes quejarte de esto todo lo que quieras, pero el incidente pasó y te alegrará saber que salió de la situación y le quitaron la clase. Selrech siguió hablando. Rin lo miró un poco más antes de cerrar los ojos y dejar escapar un suspiro. ¿Así que está a salvo? Luvia siguió con la pregunta. Lo es. Algo o alguien logró desactivar el amuleto para devolverlo a su estado normal. Pero su vida útil se acortó desde la instalación de la clase, pero está regresando correctamente. Selrech levantó la mano para detener la diatriba entrante. Afortunadamente, ese mundo en el que se encuentra es rico en prana natural puro, por lo que todo lo que tiene que hacer es seguir las enseñanzas asiáticas de Sage Arts y lentamente atraerlo hacia sí mismo para sanar su cuerpo y su núcleo. A partir de mi última lectura, él ha recuperado la mitad de sus años, pero realmente necesita tomárselo con calma. Buena suerte con eso, lo hemos estado obligando a tomar vacaciones en los últimos años. Luvia resopló ruidosamente. Pero el hecho de que puedas sentir su estado, no significa que puedes determinar su ubicación, o al menos sus coordenadas. Rin preguntó con un tono ligeramente esperanzado, solo para obtener un suspiro de Selrech. Lo intenté, querida. Al menos sé en qué área general de dimensiones está. Selrech le dijo. Y también aprendí otros detalles del mundo en el que se encuentra, y estoy muy agradecido de haberle dado el amuleto. ¿Por qué? Selrech tarareó de una manera que hizo sonar las alarmas. Bueno, entonces, ¿por dónde empezar? Puedo decirte que una de las razones por las que Shirou pudo salir de esa instalación forzada se debió a un individuo particularmente poderoso que pudo restablecer mi amuleto.
Puedo decirte que hay diferentes especies viviendo en ese mundo similar al nuestro, pero diferente al mismo tiempo. Puedo decirte que el guardián que ha estado bloqueando mis intentos de cruzar el mundo es un dragón real que podría competir en tamaño como primate Murder. Mientras continuaba con su explicación, las mandíbulas de las jóvenes parecían haberse desquiciado por lo anchas que se habían vuelto de sus descripciones. Ambos habían pasado por mucho en su propio mundo, y había cosas aún más extrañas en otros mundos que harían que el suyo fuera manso. Pero por el sonido de eso. Y luego estaba la parte de que Shirou había sido envejecido para volver a la escuela secundaria junto a los demonios de todas las cosas. ¿En qué diablos de lugar está? Evidentemente, el mundo aparentemente está prosperando en la era de los dioses. El dios cristiano era un dios real allí. ¿No les encantará escuchar eso a esos sacerdotes del Vaticano? Esa declaración hizo que Rin y Luvia se miraran con expresiones planas, antes de golpear colectivamente sus cabezas contra la mesa como una sola, sin importarles que el juego de té se soltara y su cabello se mojara mientras el Wretch se reía de sus acciones. Las dos chicas solo podían pensar en una cosa al mismo tiempo. Eso es todo. Cuando lo tenga en mis manos, voy a llevar a Shirou a través de los diferentes mundos. Estará suplicando piedad cuando termine con él. En otra dimensión, un idiota que empuñaba una espada sintió escalofríos en la espalda antes de alejarse de las chicas diabólicas, que discutían sobre algo de lo que no tenía idea de qué se trataba pero de lo que no quería ser parte. Parte 2. Si la gente mirara dentro del edificio abandonado, uno podría ser perdonado por pensar que alguien quería replicar el hijo del amor de Chainsaw Massacre y los tropos de terror de los hospitales. Si uno ingresaba al edificio por la puerta principal, encontraría las paredes manchadas con sangre fresca que se acumulaba en el piso, con huellas de manos en diferentes partes, que sugerían que sus dueños fueron levantados y golpeados contra las paredes y el techo. Más adelante en el pasillo donde estaba la escalera, encontrarían lo que parecía ser un flujo constante de sangre que venía de arriba y desbordaba los escalones. Lo mismo se encontró en el segundo nivel, con vidrios rotos esparcidos por el área y paredes rotas. El tercer nivel, sin embargo, esa fue la pesadilla. Los cuerpos estaban esparcidos por toda el área o clavados contra las paredes con alambres de púas o tuberías rotas que se usaban como pinchos improvisados. Ya fueran hombres o mujeres, jóvenes o viejos, no había un patrón en la selección de los cuerpos. Las mujeres, particularmente las jóvenes, parecían haber sido agredidas en el proceso dado el estado de su ropa y contusiones en ciertas áreas como sus brazos y cuello. Cada uno de los cuerpos también fue destrozado o destruido de alguna manera, como que les arrancaron los brazos, les quitaron el pecho para revelar sus órganos, o incluso les sacaron los ojos desordenadamente. Pero una cosa era común para todos los cuerpos allí. Todos tenían expresiones de puro dolor y terror pegadas en sus rostros, como si algo los hubiera torturado hasta el punto de la muerte para preservar esa expresión para siempre. Dicha muerte era un agujero abierto en sus frentes y salía de sus cráneos por la espalda. Y para complementar esa idea, un grito salió de una de las habitaciones. «Por favor, haz que se detenga». Un hombre siguió gritando con las cuerdas vocales rotas mientras su cuerpo era despojado sistemáticamente de carne sin matarlo, revelando huesos y tejidos musculares retorciéndose mientras dejaba solo la cabeza intacta, y fue levantado en el aire por algo que parecía que podría solo existen en las entrañas más profundas de las pesadillas. Lo que era no podía verse más allá del humo oscuro que cubría el techo, pero 8 ojos brillantes que lo miraban fijamente a través del humo y los sonidos de chasquidos dejaron en claro que no era algo de este mundo y que era la fuente de la ira de este hombre. Desgracia. Luego, el humo oscuro se separó para revelar una gran guadaña afilada que apuntaba directamente a su frente. «No, por favor, te lo ruego». «Ah». El hombre gritó por última vez cuando la guadaña se retiró brevemente antes de golpear directamente en la cabeza, casi partiéndola por la mitad. El hombre gorgoteó sangre cuando un brillo verde comenzó a palpitar desde la cabeza hasta la nube oscura a través de la guadaña, continuando durante unos segundos hasta que la guadaña dejó de brillar. Luego, con un sonido húmedo y aplastante, salió desordenadamente del cráneo, liberando el cuerpo a desplomarse en el suelo.
El humo oscuro se arremolinó y se reunió en un rincón de la habitación, condensándose en una tosca forma humanoide, antes de dispersarse para revelar a un joven vestido con ropa de calle con la capucha levantada para cubrir la cabeza y proyectar una sombra sobre el rostro. Dicho joven levantó una mano hacia el cadáver recién hecho, el cual comenzó a temblar un poco antes de que una araña con grabados plateados saliera de la oreja y gateara hacia él, deteniéndose brevemente para que él la recogiera. Otro soñador sin valor. El hombre reflexionó con una mancha en su voz mientras acariciaba la espalda de la araña, como lo haría con un perro o un gato. Sus sueños apenas te llenaron, amigo mío. Movió su mano más cerca de su hombro, donde apareció una nube de humo y se tragó a la araña. Aún así, al menos terminé con esta área y obtuve la energía necesaria para cualquier tarea que Cao Cao me haya asignado. El joven salió de la habitación y bajó las escaleras, sin importarle la sangre que salpicaba sus zapatos o las pocas extremidades que pateaba sin remordimiento. Una vez que salió del atrio y del edificio, el joven sacó un tubo de metal y tiró del alfiler antes de arrojarlo a la entrada. Simplemente caminó unos pasos y giró justo cuando la entrada brillaba intensamente y un fuego verde salió disparado de cada abertura del edificio, envolviéndolo rápidamente en segundos. ¡Ah, qué buena hoguera! El joven metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño libro para abrirlo, usando un bolígrafo para marcar algunas entradas antes de pasar a las de atrás. Cada página tenía descripciones y fotos adjuntas. Así que estos son los demonios y los exorcistas en el área, ¿eh? Lo poco que se podía ver de su rostro a la luz del fuego mostraba una sonrisa con una lengua vívida con un tatuaje de araña lamiendo sus labios. Hay algunas buenas damas allí, incluso hay un ángel caído de aspecto lindo que se queda allí, y es Griselda la exorcista. Me encantaría presentarme ante ellas, junto con algunos sueños para emocionarlas. Otro giro de la página reveló la primera foto de un estudiante masculino. Este es el anfitrión del dragón galés. Se ve bastante débil por decirlo menos. Pero si Vali está teniendo problemas con él, será mejor que mantenga la guardia alta. Y por lo que he escuchado, es un bicho raro que saca las convenciones del juego. Ventana con sus ataques. Otra vuelta de página reveló una foto de un hombre con alas negras. Azazel, el gobernador recientemente retirado de Grigori. Uno de los más fuertes también, necesitaría tener algunos sueños más para tratar con él. Debería encontrar un nido de esos ángeles caídos para fortalecerme antes de dirigirme a Kuo. Otro tirón le arrancó un resoplido. Genial, otro chico débil con un engranaje débil. ¿Pero qué es esto? Línea de absorción, supuestamente un engranaje que contiene una parte del Evil Dragon Vitra. Supongo que podría mantenerlo con vida para los experimentos de Cao Cao Geor. Otro giro mostró a un estudiante de cabello pálido. Un chico bonito con el equivalente diabólico del Sacred Gear de Jeanne, ¿eh? Podría usarlo como experimento para algunos de los sueños que había planeado para ella, sería muy divertido. Una risa oscura vino después de esa declaración, cuando pasó a la página siguiente solo para quedarse corto ante la foto y la descripción. ¿Esperarlo? El joven se acercó al edificio en llamas para obtener mejor luz para leer la descripción, pasando a una de las páginas anteriores antes de mirar hacia atrás. ¿En serio, este chico es un vampiro travestido? Eso no es legal verse de esa manera, maldita sea. Malditas trampas. Y tiene un Sacred Gear que puede detener el tiempo en cualquier lugar a su vista. Maldita trampa de vampiro Axe. El joven decidió salvar su cordura de esa descripción, pasando a la última página para encontrar una foto de un adolescente pelirrojo mirándolo. A diferencia de las otras entradas, esta ocupaba varias páginas con fotos adicionales del hombre en diferentes situaciones y armas. Shiro Emiya, el que Cao Cao y los demás tienen en sus ojos. El joven tarareó cuando la parte superior del edificio se derrumbó por el fuego. Realmente no veo cuál es el problema de este tipo. Quiero decir, seguro, tiene una magia sin precedentes, y la extraña habilidad de atraer Sacred Gears, sin mencionar que va en contra de algunos de los monstruos de nivel superior. Pero ¿realmente es tan serio tratar de reclutar a este tipo? Puedo decir que este tipo no encajaría bien con nosotros.
El joven frunció el ceño mientras consideraba lo que sabía por rumores y observaciones. Está claro que Cao Cao me está usando para probar a este tipo para el grupo, para ver si puede quitarme mi equipo o nos acabamos entre nosotros mientras probamos mi lealtad. El hombre chasqueó la lengua molesto mientras cerraba el libro y lo guardaba. Supongo que intentaría algo como esto, pero supongo que solo puedo culparme a mí mismo por ser demasiado obvio con mis acciones. Aún así, si Cao Cao y los demás creen que él es peligroso, mayor razón para encontrar a Emilia y consumirlo por sus puntos fuertes. Cuanto más fuerte haga mi equipo, mejores serán mis posibilidades contra Cao Cao. El resplandor del fuego estalló repentinamente hacia arriba desde el derrumbe de los pisos superiores, proyectando una luz brillante sobre los alrededores y sobre él, con su sombra extendiéndose muy detrás de él y de alguna manera, mostrando 8 patas de insecto con los ojos brillantes donde estaría su cabeza. Oh, ¿qué sueños tienes para que consuma, Shiro Emilia? Igual. Notas del autor. Mira el calendario y luego la fecha de publicación del último capítulo. Oh chico. Hola a todos, finalmente he regresado con una nueva entrada para esta historia. COVID ha sido un desastre y medio en los últimos años, y tuve que luchar con el bloqueo del escritor y tener que dejar mi trabajo anterior para encontrar uno nuevo porque mi contrato fue cancelado en el último minuto. Realmente necesitaba darle impulso a mi vida antes de que finalmente obtuviera algo de motivación para escribir esto. Para ser honesto, estaba planeando otro capítulo, pero el bloqueo del escritor es ser un bastardo en este momento, así que decidí escribir un interludio, espero que mejore. Para algunos que no lo sepan, he publicado un par de fics de Harry Potter en esta cuenta. Una es una historia principal protagonizada por Ravenclaw Harry, la otra es una colección de ideas para historias. Con la esperanza de sacar otro capítulo de esto, las historias de Potter y mis historias de Ruby. Hablando de lo último, tenemos una versión de anime próximamente, ¿sí? Así que ahí lo tienen, este es mi nuevo capítulo. Espero que disfrutes leyéndolo. Califique, revise y, con suerte, continúe siguiendo la historia. Y dejo mi pluma por ahora. Volviendo al ataúd a descansar.